grande, un Dios lleno de amor, un Dios poderoso. Y Dios nos anima y nos motiva siempre a que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos desanimemos. Es una bendición, es un privilegio conocer a Dios y tener una relación con nuestro Padre Celestial. Hermanos, en esta mañana, que es domingo 20 o 21 de marzo, 21 de marzo, 21 del 2021, damos gracias a Dios por otra oportunidad de poder estar ante su divina presencia, y gracias por la vida de cada uno de ustedes. Y hoy los quiero invitar a que si me pueden acompañar en la palabra del Señor, en 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios 5. Si se pueden poner de pie para leer este versículo que tanto recitamos, que la mayoría nos hemos memorizado, pero hoy vamos a profundizarnos en estudiar esta poderosa palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Damos gracias, Padre, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por permitirnos leer tu palabra, estar reunidos. Oramos por los hermanos que nos miran en el Facebook, en el YouTube. Bendice sus vidas, Padre. Nuestro único deseo es compartirles tu palabra, palabra de vida, palabra de poder, y de que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo, a quien tú has enviado, y tu Espíritu Santo también. En esta hora toma el control y ayúdanos, Señor, a aprender esta palabra, a aplicarla y a practicarla, Padre. Háblanos al corazón, inquiétanos, Señor mío, incomódanos, Padre, para que crezcamos más y sirvamos más a ti, Señor, caminar más de cerca, sino de lejos, Padre. En esta hora te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, gloria a Dios. Pues tomen su asiento y vamos a continuar en esta mañana. Hoy el tema que les quiero compartir a ustedes, hermanos, es: Jesús tomó mi lugar en la cruz. Y es algo que, pues, para mí no tengo con qué pagarle eso que hizo el Señor por mi vida, y les quiero compartir a ustedes. Y basados en la palabra del Señor, en 2 de Corintios 5:21, habla así la palabra del Señor: al que no conoció pecado. De este versículo les quiero compartir 3 cosas acerca de cómo Jesús tomó nuestro lugar. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no nos dejó que nosotros fuéramos a ese lugar que nos correspondía y pertenecía? Pero no, la palabra de Dios dice que Él tomó mi lugar en la cruz, y esto es algo que vale la pena poner mucha atención, porque de aquí depende nuestra eternidad para siempre. Dice que al que no conoció pecado, ¿quién fue? ¿A quién se refiere? Se refiere a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Leímos que la palabra conocer va más allá de un conocimiento superficial. Nosotros decimos: hey, ese es mi vecino, lo conozco. ¿No lo conoces? No lo conoces porque no cenas con él, no vives en su casa. Y aquí la palabra conocer es de una relación íntima, personal.
Eso quiere decir la palabra conocer. Yo les comentaba a los hermanos la otra vez, hace 2 semanas que tuvimos el estudio, el discipulado de Jesús, el buen pastor. Jesús dijo: yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen, ¿se acuerdan? Y Jesús estaba hablando de una intimidad con su pueblo. Así como dijo la palabra del Señor, dice: y Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Entonces la palabra conocer habla de tener una comunión íntima, de tener intimidad. Entonces, aquí dice la palabra del Señor que Jesús no conoció pecado. Fíjense nada más. Él vino a este mundo lleno de pecado, lleno de dolor, lleno de tristeza, lleno de angustia, a este mundo autodestruyéndose. El pecado ha sido algo horrible y terrible, que desde que entró al mundo lo único que ha hecho es destruir, es traer dolor y tristeza. Y es algo, hermanos, el pecado es algo que no tienes que buscarlo para que te infectes, para que te contagies. No lo tienes que buscar. La palabra de Dios dice que todo hombre nacido de mujer ya viene con la naturaleza pecadora de nuestro padre Adán. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos alejarnos y no continuar en el pecado? Pues eso es imposible y era imposible, porque el pecado lo traemos en el ADN. ¿Estamos entendiendo? Ustedes se acuerdan lo que dijo el rey David en el Salmo 51. Dice: en pecado me engendró mi madre. Y no era que su madre era una prostituta, no. Lo que estaba diciendo el rey David: desde el vientre de mi madre yo ya vengo con la semilla del pecado. O sea, el pecado ya venía por su ADN, por su sangre. Ahora pongamos atención. La palabra de Dios dice que el pago del pecado es la muerte. Y cuando habla de muerte, no está hablando de las muertes que miramos en las noticias a causa de una pandemia, de un accidente, de una enfermedad. Cuando la palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que el pago del pecado es la muerte, está hablando de una separación eterna de Dios para siempre, donde nunca podrá alguien mirar su rostro, su gloria y su presencia. Porque Dios es santo y Dios no permite el pecado en su presencia. Entonces aquí la palabra de Dios dice: Jesús no conoció pecado. ¿Cómo es que Jesús no conoció pecado? ¿Cómo es que el pecado no estaba en el ADN de Jesús? Si dice la palabra de Dios que Jesús tuvo que nacer como uno de nosotros. Jesús tuvo que venir de su gloria del cielo a la tierra para ser como uno de sus hermanos. Pero ¿cómo es posible que el pecado no contagió a Jesús en su humanidad? Allí es donde tenemos que entender el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios había dicho 700 años antes de Cristo por medio del profeta Isaías. ¿Ustedes se acuerdan? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Una virgen. Sabemos que para que una mujer quede embarazada, pues tiene que perder su virginidad y quedará embarazada. Pero al perder su virginidad la pierde porque pues
tiene intimidad con su esposo. Pero esa intimidad con su esposo, aunque el esposo sea buena persona y la mujer sea virgen, no dejan de ser pecadores. Y lo que nace es un hermoso bebé tierno, pero con el pecado original. Por eso es que cuando el ángel Gabriel vino a visitar a María, le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y el poder del Altísimo reposará sobre ti y quedarás encinta. La Biblia dice que por las venas de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que corría era la sangre de Dios. La sangre que corre por mis venas es la sangre de mi Padre. ¿Estamos entendiendo? Y la sangre de mi Padre está contaminada por el pecado. La sangre que corre por tus venas es la sangre de tu Padre. ¿Estamos entendiendo? Cuando un bebé nace y hay inseguridad de que si yo soy el papá o no soy el papá, ¿qué se hace? ¿Verdad? ¿Cuándo llevan a una mujer a hacerle el examen del ADN a ver si es la mamá del niño? ¿Cuándo? ¿Verdad que no? Nunca, pues lo trajo en su vientre, pues cómo no, pues ella lo dio a luz. Pero no, siempre el examen es al papá. Y hermanos, esto es algo interesante. O sea, si la sangre del papá no está relacionado con el bebé, ¿qué dicen? No es su padre. O sea, cada bebé, cada niña, cada niño trae la sangre de su padre. Y la sangre de su padre está contaminada. Pero miremos lo que dice la palabra del Señor. Lo que corría por la sangre del Salvador. No lo tengo en mis notas, pero ojalá que lo encuentre, y me parece que está en Hechos 20, versículo 28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿La cual quién? La cual Él ganó por su propia sangre. Su propia sangre. La sangre de Dios corría por las venas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios es espíritu. Y un espíritu pues no tiene huesos, ni carne, ni sangre. Por eso es que el Espíritu Santo tuvo que reposar sobre María y usar ese cuerpo de esa virgen pura para ahí traer al Salvador. Y ahora nos dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:21 que Jesús no conoció pecado. ¿Estamos entendiendo? Hermanos, ¿quién de ustedes está cansado de la vida? ¿Está cansado de enojarse? ¿Está cansado de decir cosas malas? ¿Está cansado de mirar programas que no edifican? ¿O está cansado de ciertas cosas y dice: hoy me quiero portar bien, hoy no le quiero fallar a Dios, no le quiero fallar a mi esposa, a mis hijos, hoy me voy a portar bien? Y tal parece que entre más tienes ese deseo de portarte bien, más tropeos hay en tu vida, más ataques demoníacos, y cuando acuerdas, simplemente tiras la toalla y empiezas a tomar control en la carne a veces. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sí? Yo sé que les ha pasado. Pero Jesús, el Hijo de Dios, o sea, miren, Él vivió, hermanos, Él vivió en una familia imperfecta, en una familia donde se peleaba. Yo me quiero imaginar, ¿cuántos de ustedes se imaginan
la niñez de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han pensado, Jesús pelearía con sus hermanos como los niños pelean? ¿Sus hermanos pelearían con él y él simplemente se dejaba? ¿O cómo fue la niñez de Jesús? Porque lo único que la Biblia nos revela, que a los 12 años ya estaba predicando. Cosa muy rara que miramos que un niño a los 12 años esté predicando, ¿eh? A los 12 años anda haciendo berrinches en la tienda de quiere un juguete, que dame este juguete, este carro, y es un Xbox, un Nintendo, todo lo que quiere el niño, ¿sí o no? Pero Jesús a los 12 años estaba predicando. Y lo único que la palabra de Dios dice, que él crecía y se fortalecía en el conocimiento del Señor. Y por lo que tenemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues es los últimos 3 años de su vida. Es todo lo que miramos. Pero aún así, no fue fácil. No fue fácil porque él predicaba, él sanaba, él levantaba, él resucitaba, y la gente en contra de él. Y la gente rechazándolo, criticándolo, juzgándolo. La gente religiosa incluso le dijeron que hacía milagros por el poder de Belcebú, de Satanás. Así le dijeron. Y él se empeñaba a hacer el bien. Estamos entendiendo quién no iba a pecar y se iba a desesperar. Y pues no sé. Pero aquí dice la palabra de Dios que Jesús no conoció pecado. Nunca, nunca jamás el pecado penetró sus venas sanguíneas, su ADN. Nunca jamás. Por eso dice aquí, él no conoció pecado, y debemos de entender eso nosotros. Nosotros no quisiéramos conocerlo, no quisiéramos pecar, no quisiéramos fallarle a Dios, pero lo traemos en la sangre, hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo no fallarle a Dios si lo traemos en la sangre? Por eso es que en nuestros propios esfuerzos y en nuestros propios medios es imposible agradar a Dios. Por eso es que tenemos que entender, y de eso se trata la prédica de hoy, Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar. Y ahora yo puedo decir, bueno, me quiero portar bien, pero no puedo. Pero ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora con Cristo sí puedo. Es por eso que la vida del cristiano cambia. Porque no porque seas mejor, no porque seas más bueno, más inteligente, es porque Cristo vive en ti. Y ahora Él toma tu lugar y Cristo te entiende. Cristo dice, yo estuve en ese pecado, yo estuve en ese mundo de maldad, yo estuve rodeado de todo lo que tú estás rodeando, pero yo vencí. Jesucristo dijo, vencer el mundo porque yo he vencido, pero no podemos. Por eso ahora Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Cristo, Él tomó mi lugar. Entonces esto me llama la atención. Lo número 1, Él no conoció pecado. ¿Se pueden imaginar estar en un cuerpo de carne y hueso y un pedazo de pescuezo y no pecar? O sea, eso nuestra mente no lo puede entender. Simplemente estamos entendiendo. O sea, no lo puede entender. Dios dice en su palabra que el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. O sea, no necesitas ni siquiera levantar la mano, la voz para pecar. Comete pecado. Y Jesús nunca conoció el pecado. Nunca practicó el pecado. Solo Jesús pudo decir algo que ningún líder religioso puede decir el día de hoy. Jesucristo dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Saben qué estaba diciendo? ¿Alguien de ustedes puede decir que lo he ofendido? ¿Alguien de ustedes puede decir que yo he hecho algo malo? ¿Alguien de ustedes puede decirme que alguien te dijo que yo hice algo malo? Nadie lo señaló. Le dijeron, no te vamos a apedrear porque has pecado, sino por la blasfemia que siendo hombre te dices que eres Dios. Pues era Dios caminando en el cuerpo del Señor Jesús.
no entendía a la gente religiosa y no le conoció. Pero nosotros le conocemos hoy y Él nos revela y Él nos dice lo que hizo por mí. Hermanos, a causa del pecado que hemos tenido desde el vientre de nuestra madre, nosotros no teníamos esperanzas de conocer a Dios, de aprovechar a Dios y de un día estar en su presencia. No, porque alguien tenía que tomar mi lugar, o nosotros mismos, pero dice, Él tomó mi lugar, Él no conoció el pecado. Ahora, ¿por qué dice que no conoció pecado? Porque, bueno, la otra cosa que les quiero compartir, hermanos, es acerca de que, pues, para aprovechar a Dios y estar delante de Dios, teníamos que ser santos. Aquí dice, dejo la parte del medio para el final, pero dice, el final del versículo dice, fue hecho justicia, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir eso? Justicia quiere decir que el pecador tiene que ser condenado. Eso dice la justicia, ¿sí o no? La hiciste, la pagas. No hay vuelta de hoja. Se hace justicia. ¿Cuántos de nosotros decimos, México no hace justicia como debería de ser? Y cuando no hay justicia como debe de ser, ¿qué tenemos? Un país derrumbándose, ¿sí o no? Un país lleno de maldad, lleno de crueldad. Bueno, el pecado merece la muerte y no hay vuelta de hoja. Pero dice que Jesucristo tomó mi lugar para que yo fuera hecho justicia de Dios en Él. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo. Y para que yo un día pudiera tener una relación con mi Padre Celestial, alguien tenía que tomar mi lugar, y fue Jesucristo. Cuando Jesucristo tomó mi lugar, Él tomó todos mis pecados, hermanos, absolutamente todos. Pongamos atención, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo tomó mis pecados pasados, presentes y futuros. Todos. Eso es algo que la mente de un incrédulo no podrá entender. Dios dice en su palabra que la palabra de la cruz para el incrédulo es ¿qué? Es locura. O sea, ¿cómo que Dios perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros? ¿Y ahora qué? Bueno, para eso se trata la enseñanza, para entender. Bueno, Él tomó mi lugar y Dios me dio su justicia a mí, y mis pecados los cambió por la justicia de Jesús. Pongamos atención, hermanos. Dice la palabra del Señor que el pago del pecado es muerte. Entonces, cuando Jesús, nuestro Señor, vino a la tierra, ¿por qué creen ustedes que tuvo esa muerte tan horrible en la cruz? Porque Él llevó mis pecados pasados, presentes y futuros. Antes de que yo naciera, mis padres existieran. Juan 3:16 se había cumplido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de entender que en la cruz Él estaba llevando mis pecados, tus pecados, todos los pecados, porque el pago del pecado es la muerte. Él tomó mi lugar en la cruz. Él no tenía que hacerlo, pero nos amó tanto. Aquí dice, Él no conoció pecado. Y el que no conoce pecado, pues nunca tiene que morir, porque el pago del pecado es la muerte, ¿sí o no? Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señores, si Él hubiera querido, Él se hubiera quedado eternamente y para siempre aquí. Porque Él no cometió pecado, Él no conoció, Él no tenía que morir. Hermanos, ¿cuántos de ustedes
quisieran vivir 200, 300 años. Todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Pero a causa del pecado no es posible. No es posible. Pero si Cristo Jesús hubiera querido vivir los 2000 años que han pasado aquí, Él anduviera aquí todavía. Pero ¿saben qué hubiera pasado si Él se hubiera quedado y anduviera aquí? Todos los que han muerto, millones y millones, estuvieran en el infierno. Nadie estuviera en el cielo. ¿Estamos entendiendo? Pero Él tuvo que morir, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al cielo. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él tenía que tomar mi lugar, que yo merecía, porque el pago del pecado es la muerte. Él no conoció pecado, pero Él tomó mi lugar, porque Él llevó mis pecados. ¿Estamos entendiendo lo que Él hizo? ¿Estamos entendiendo, hermanos, lo que dice este versículo solo? Él no conoció pecado, pero lo tuvo que conocer. Tristemente lo tuvo que conocer en la cruz. En la cruz tuvo que llevar mi pecado. El pecado es horrible, horrendo y terrible. ¿Cómo es posible que el Cordero Santo, que nunca había pecado, que allí nos muestra en el cartel la sombra de la cruz a la eternidad pasada, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nunca habían estado separados, jamás, nunca, nunca? Pero cuando Él vino y fue a la cruz y tomó mis pecados, el pago del pecado es la muerte, Él tuvo que morir, y el pago del pecado es separación eterna de Dios. En la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado es la separación eterna de Dios. Hermanos, en 3 días de separación a causa del pecado, cuando Jesús murió en la cruz y estuvo muerto por 3 días, en 3 días Jesucristo, nuestro Señor Rey de Reyes, vivió separado de Dios, el infierno y la separación que un pecador, que un incrédulo va a vivir por toda la eternidad del infierno si no se arrepiente. Por eso es bien importante conocer a Jesús, no solamente intelectualmente y superficial creer en Él, y pues yo creo en Jesús y sí voy a la iglesia y todo está bien. No, tenemos que entender, porque si Cristo vive en ti, si Cristo es tu Salvador, ya no puedes vivir como antes, no debes de vivir como antes. Porque Él vino a salvarte, Él vino a perdonarte, y el mundo está perdido. Por eso es que no podemos, como cristianos, continuar en esa carrera del mundo perdido, haciendo lo mismo que los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia de conocer a Jesús si mi vida no cambia? Escuchen, hermanos, su vida de Jesús tuvo que cambiar para que la vida mía cambiara. ¿Sí? Él siendo rey dejó su trono. Él siendo el Cordero Santo y que nunca conoció pecado, Él tuvo que ir a la cruz y morir por mis pecados. Su vida cambió totalmente. Tuvo que morir para darme vida. Entonces yo tengo que morir para vivir para Cristo. ¿Estamos entendiendo? Porque Él tomó mi lugar en la cruz. Esto me llama mucho la atención. Dice la palabra del Señor aquí que Él fue hecho. Dice, para que fuéramos hechos nosotros justicia de Dios en Él. Miren, ¿qué dice el dicho por ahí? Que echando a perder, ¿cómo dice? Que echando a perder se aprende, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Bueno, pues ¿qué creen? El pecado con el que nacimos nos echó a perder a todos. A todos nos echó a perder, y no había esperanza para ningún pecador perdido, echado a perder. Pero Jesús tomó mi lugar para que yo fuera hecho de nuevo a través de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Aquí dice la palabra
para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Hechos. Miren, les voy a dar un ejemplo de lo que la palabra del Señor está diciendo. ¿Alguien de ustedes ha visto un auto chocado? Amén. Si ese auto no está totalmente destruido y se puede arreglar, ¿qué haces? Lo llevas a un taller, ¿verdad?, de hojalatería. Ese auto lo llevas chocado, lo llevas al taller de hojalatería y trabajan en él. Y cuando vienes por él, aquel carro chocado está como nuevecito, porque cayó en las manos de un experto. ¿Estamos entendiendo? Bueno, escuchen, cuando Cristo vino a este mundo nos encontró como un carro chocado, así, por el pecado. Miren en qué situación nos encontró el Señor, y les quiero llevar a Isaías 1, si me pueden acompañar, la condición en la que estábamos cada uno de nosotros antes sin Cristo. ¿Por qué fue que Él tuvo que tomar ese lugar? Tuvimos que venir en cierta manera al taller de la hojalatería, donde Él nos tenía que, no nos reconstruyó, sino que nos hizo nuevos otra vez. Miren cómo estábamos, El pecado nos había echado a perder, nos había destruido, estábamos como un carro en el corralón, destruido, así estábamos. Miren lo que dice Isaías 1, 5 y 6, dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Cabeza está enferma, está chocada, está destruida. El hombre sin Cristo, así está. ¿Qué dice el 6? Miren, en la condición que una persona está sin Cristo Jesús, hermano, en la que estamos nosotros, dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. ¿Saben qué dice? Este carro está chocado por todos lados. Así estaba nuestra vida. Dice: sino herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Miren cómo está la condición de una persona sin Cristo. Así la mira Dios. ¿Por qué? Porque viene con el ADN del pecado. Y delante de Dios, el pago del pecado es la muerte, destrucción. Y aquí dice el Señor cómo está el hombre, de la cabeza, de la planta del pie hasta la cabeza. Y cuando una persona no viene a Cristo y no se arrepiente, y esa persona vive en esta vida y cree que está bien, miremos cómo Dios mira los hechos de esa persona sin Cristo en su corazón. Isaías 64, dale para adelante. Isaías 64, versículo 6 al 8. Esto es algo hermoso, qué palabra tan preciosa. Dice así: si bien todos nosotros sin Cristo, hermano, estoy parafraseando, sin Cristo, todos nosotros sin Cristo somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Estamos entendiendo? Una persona que nace para hacer el mal, para portarse mal, para ser grosero. ¿Por qué? Por causa del pecado que viene en el ADN. Y lo único que venimos a hacer es destruirnos y chocar. ¿Qué dice el 7? Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tus rostros y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahí está. Ahí está. Quiero llevarlos a leer un pasaje que nos habla perfectamente de cómo Jesús tomó nuestro lugar. Y ahí termino, y los quiero invitar a Mateo capítulo 27. Si me pueden acompañar. Y aquí vamos a terminar. Dejé esta historia para el último porque esta historia
encaja muy bien cómo Jesús tomó mi lugar. Mateo capítulo 27 y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Dice así: ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os soltéis? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pongamos atención, hermanos, porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese ¿qué? Muerto. Ahí está, hermanos. Cada año tenían una prisión donde el que se portara mejor, el que tuviera mejor disciplina, le daban la libertad de salir libre. Pero esta vez Pilato dijo: no he visto nada malo en Jesús, pero ahora yo voy a ir a la cárcel y en vez de sacar el que se ha portado más bien, voy a sacar el peor. ¿Saben quién era? El que estaba en el callejón de la muerte, Barrabás. Barrabás iba a morir. Barrabás no tenía esperanza, él no iba a salir, él iba a morir. Entonces Pilato dijo: si yo, gobernador, saco a Barrabás y se los presento al pueblo, el pueblo sabe que Barrabás ha sido un violador, un malvado, un terrible, y que está en el callejón de la muerte. Entonces, si yo pongo a Barrabás a la izquierda y a Jesús a la derecha, y yo le digo al pueblo: ¿a quién quieren que le suelte? Pilato dijo: de seguro van a decir que a Jesús. ¿Estamos entendiendo? Era obvio, ¿sí o no? Pilato dice: en Jesús no he visto nada malo, pero hay la costumbre de soltar a un preso en este tiempo. Por lo tanto, aquí está Barrabás. ¿Qué dice, hermanos, el versículo 16? Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. En los últimos tiempos, ¿cuál fue el personaje famoso que miramos en las noticias? Al Chapo, ¿verdad? ¿Era famoso por cosas buenas o por qué? Entonces, aquí cuando dice que tenían un preso famoso, no quiere decir que era una estrella de cine, un actor. O sea, era famoso por su maldad, o sea, era conocido, todas las noticias sabían quién era Barrabás, era uno de los más buscados que habían, ahora estaba preso. ¿Estamos entendiendo? Entonces Pilato dice: si saco a Barrabás y saco a Jesús y les digo a quién quieren que suelte, de seguro van a escoger a Jesús. Y aquí dice, hermanos, 20: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Miren, Pilato dijo: de seguro van a escoger a Jesús. Pero ¿qué dice? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: que sea crucificado. Ahí está. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Pilato decía: yo no he visto nada digno de muerte. ¿Por qué? 24: viendo Pilato que no adelantaba nada, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Ya sabemos la historia esta, ¿verdad? Cómo Pilato fue un cobarde que tenía el poder de soltarlo y no lo soltó. Pero a lo que voy es a esto, hermanos.
¿Saben? ¿Han leído la historia esta ustedes? ¿Y saben a quién saben Barrabás a quién representa? ¿Se han preguntado ustedes? Barrabás me representa a mí. Escuchen, Barrabás estaba en el callejón de la muerte. Barrabás no iba a salir de la prisión por sus maldades. Barrabás no tenía esperanza. Y aunque el pueblo pidió a Barrabás y que Jesús fuera crucificado, Dios ya tenía el plan de que Jesús vino a buscar a los perdidos y al pecador. Y aquí Jesús tomó el lugar de Barrabás y Barrabás quedó libre. Ahora, solamente cuando lleguemos al cielo sabremos si Barrabás entendió la libertad que le dio Jesús, ¿verdad? No sabemos. Pero aquí Barrabás representa a cada uno de nosotros. ¿Qué dice el pago del pecado? ¿Es qué? La muerte. A causa del pecado estábamos en el callejón de la muerte sin esperanza, pero Jesús vino y nos rescató y tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Estamos entendiendo? Y ese es el significado de el que no conoció pecado. Por mí Dios lo hizo pecado, por mí. O sea, ¿saben qué está diciendo, hermano? Pongamos atención. Yo soy el culpable de que Jesús tuviera una muerte tan horrible, yo. Y para despreciar el sacrificio, el Señor Jesucristo dijo: en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes que han escuchado esta palabra. ¿Estamos entendiendo? Porque el ignorar el sacrificio de Cristo, el despreciar, no tiene perdón de Dios. Porque Cristo tomó mi lugar. O sea, es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Que Dios me ama, me da vida eterna, quiere que yo reciba a Cristo para ir al cielo. O sea, ¿qué más? Y promete cuidarme y protegerme. O sea, pero ciertamente, aunque no entendamos cómo hay personas que rechazan la palabra de Dios, que rechazan el sacrificio, pues nosotros tenemos que ser agradecidos por esto que ha hecho el Señor. Y para terminar, pues leemos Romanos 8:1. Dice así: a los que conocemos la verdad, que somos cristianos, que amamos a Cristo, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? Pongan atención en la palabra en, porque no dice ninguna condenación hay para los que están con. ¿Saben cuál es la diferencia entre en y con? ¿Saben cuál es? Ok. No dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que están en Cristo son aquellos que creen en Cristo, pero no asisten a una iglesia, no leen la Biblia, no oran, no se han arrepentido de sus pecados, están con Cristo. Tienen una creencia superficial. Pero aquí dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Saben qué quiere decir en? Quiere decir adentro. Adentro. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive conmigo. Así dijo. Vivir conmigo, pues es relación social, ¿sí o no? No, pero Pablo no dijo Cristo vive conmigo. Dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En mí. Esa es la diferencia. ¿Crees en Cristo o vive Cristo en ti? Aquí dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que conocen a Cristo, para los que tienen intimidad con Cristo a través de su palabra. Ninguna condenación hay para ellos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que si Cristo está en tu vida, tú tienes al Espíritu Santo. Pero si Cristo solamente está contigo, no tienes al Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Esto es algo
bien importante de que entendamos. Entonces, Cristo tomó mi lugar para darme su justicia y darme a su Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Y si el Hijo del Hombre os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De la condenación del pecado, como Barrabás. ¿Ustedes creen que Barrabás fue libre? Fue libre, lo sacaron de la prisión. Ahora Cristo me ha hecho libre, hermanos, porque Él tomó mi lugar. A causa de mi pecado que corría por mis venas, por mi ADN. Ojalá que esto les motive y les anime a conocer más a Jesús por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Ok, pues pónganse de pie, hermanos. Vamos a llamar a la hermana con los niños. Y vamos a si quieres el de YouTube, el de Face, nada más algo por allá para que se vean los niños. Ahí sí.